Buenos días, mister. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. A ver. 47 alumnos. 47 alumnos. A ver, chicos. Ya entramos a la semana 10. ¿Sí? Nuestro tema, vemos ahí en la práctica, su título en la parte baja del puesto dice gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? ¿No? Empezamos por esa preguntita, ¿qué es un gas ideal? ¿A quién llamamos gas ideal? ¿Y a quiénes? A ver, pero cuando hablamos de gases, automáticamente, hijos, empezamos a pensar en quién, en química, ¿no? Es obligatorio, así, de suma obligación, recordar química. Este es el tema en que se relaciona química con física. En química te dicen, por ejemplo, cuánto vale la masa molar del nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Y el alumno dice, bueno, la masa molar del nitrógeno, ¿cuánto es, hijo de alguien de ustedes? A ver. A ver, alguien, por favor. ¿Cuánto vale su masa molar? O también creo que algunos le llaman peso atómico. ¿Cuánto vale la masa molar del nitrógeno? ¿Me escuchan? 14, ¿verdad? Sin embargo, en física, a ver, 14. Sin embargo, en física no le vamos a colocar 14. Profe, ¿por qué? Porque el nitrógeno es diatómico. Y entonces, por ser diatómico, di2, N2 se coloca por si acaso N sub 2. Entonces, 2 por 14 es 28 gramos mol. 14 es un número atómico. 14 no es un masa molar. Una cosa es número atómico y otra cosa es su masa molar. Y entonces, es 14 sí por la tabla periódica, ¿no? Pero como es diatómico, su masa molar del nitrógeno es 2 por 14, 28 gramos mol. ¿Cuánto vale la masa molar del helio? Profe, el helio, su masa molar es 4 gramos mol. Recuerda que es 4 su número atómico, pero es monoatómico. Entonces, mira lo que estoy hablando, por favor. Este tema es bien complicado. Complicado para el alumno que nunca aprendió algo de química. Como yo, por ejemplo, ¿no? A mí yo tuve que aprender, hasta que por física aprendí química, ¿no? O sea, lo elemental digo, ¿no? Entonces, acá este temita, muchos alumnos a veces pues, se complican. Y como vuelvo a repetir,
por el tema de química, ¿no? Esa tableta periódica, que a veces dicen, no me gusta aprenderla, pero ahí está la respuesta ahí. Si no aprendemos bien esto, estamos de complicado y no se va a poder avanzar. Así que mi recomendación es repasar lo elemental en física y química, como por ejemplo las masas molares. ¿Lo vamos a utilizar? Por supuesto que lo vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos aquello que hemos visto en hidrostática, como por ejemplo densidades. Recordarán cuánto vale la densidad del agua, ¿no? Estarán cada quien en su sitio recordando cuánto vale la densidad del agua y colocado aquí cuánto vale la densidad del aire, para hacerte recordar, solamente para que recuerdes. Y sabemos que la densidad del aire es 1,29 kilogramos por metro cúbico. ¿El aire es un gas? Sí, señor, sí es un gas. Y entonces, si ya no voy a hablar de líquidos, solamente voy a hablar de gases. Entonces, también tenemos, por ejemplo, el helio. Y mira cuánto vale su densidad del helio. 0,18 kilogramos por metro cúbico. O sea, cada vez las densidades van disminuyendo, no van a aumentar. Entonces, una característica del gas ideal, o también llamado gas perfecto, es que tienen densidades muy pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces, acá en este tema, chicos, empezamos a hablar de características, porque las preguntas normalmente a veces en el examen se orientan a preguntas teóricas. Entonces, observando acá, jovencitos, vamos a concluir diciendo, por ejemplo, que una de sus características que tiene un gas ideal es que tienen una densidad pequeña. ¿Ya? Densidad pequeña. Pero que sí es considerada, por si acaso, ¿ya? Una densidad pequeña, pero que sí es considerada. Pero, ¿ustedes han visto cómo se comporta el gas? ¿No? El gas tiene moléculas interiormente. Entonces, pero esas moléculas interiormente se van moviendo. Tienen velocidad, van chocando, pero no entre ellas. O sea, mira, las moléculas, piensa en un gas, hijito, piensa en un gas, creo que al menos has tomado al menos una gaseosa, sabes cómo se comporta. Tú lo manipulas a la gaseosita y vas a ver adentro cómo se mueven rápidamente las moléculas del gas. Hablo del gas, ¿no? Y tiene un comportamiento. ¿Cómo se comportan? Mira, todas las moléculas del gas se comienzan a mover hacia las paredes del recipiente, ¿no? Unas al costado, otras parecen que son inteligentes las moléculas del gas, porque casi la mayoría apuntan hacia arriba, hacia la chapa, ¿no? Hacia arriba apuntan. ¿Y por qué apuntan hacia arriba? ¿No? Porque simplemente, jovencitos, pues, quieren salir de ese encerrado que se encuentran, quieren salir. ¿Y qué hacen para poder salir? Oye, tú abres un poquitito nada más esa chapita o esa tapita rosca que tiene tu botellita. Que, pues, hablo de una botella de una gaseosa que tiene gas. Entonces vas a ver cómo, sin abrirlo todo, ya comienza a salir, ¿no? Ya comienzan a salir y se ve que sale un líquido. Entonces, ¿qué pasa? Primero que entre moléculas no existe fuerza de interacción. ¿Ya? Molécula con molécula chocan, tienen un choque pero que no es percibido. O sea, no podemos decir cuánto vale la fuerza entre una y otra. Eso para el gas ideal. Recuerda que estoy en gases ideales, no estoy en gases reales. ¿Ah? Entonces, otra característica que tiene un gas ideal es que su fuerza de interacción es nula. Fuerza la fuerza de interacción
Para mí acá en esta flechita dice interacción. Es nula. ¿Ya? La fuerza de interacción entre moléculas es nula. No se considera, no hay fuerza igual masa por aceleración, por si acaso. Fuerza nula. ¿Qué más tenemos como características de nuestro gas ideal? A ver, otra característica, hijitos, es estas moléculas de gas ideal tienen un movimiento, ¿sí? A ver, el movimiento que tienen estas moléculas de un gas es un movimiento caótico. O también le llaman movimiento al azar. Hoy tú dices, yo quiero que esta molécula de gas venga por esta línea, no va a ser así. No va a ser así por si acaso, ¿no? No sabemos por qué camino van a seguir. Tienen un movimiento caótico o también llamado movimiento al azar. Pero ese movimiento que experimentan es en trayectoria rectilínea. Es en trayectoria recta o rectilínea. ¿Ya? Tú cuando manipulas, y si gustas, por favor, yo tuviera ahí en mi mano ahorita una gaseosita ahí, ¿no? La mano. Voy moviéndola, la manipulo y comienzo a observar sus moléculas, cómo se comportan. Entonces ellas tienen un movimiento al azar, movimiento caótico, pero en trayectoria recta. Ellas no están que se mueven en forma espiral, no. Míralo bien si quieren. No se mueven en forma espiralada, en forma curva, no dan la vuelta, ¿no? Para nada, tienen un movimiento rectilíneo. Fijos. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene nuestro gas ideal? A ver, densidad pequeña, fuerza de interacción nula, movimiento caótico, trayectoria rectilínea. Otra característica es, jovencitos, que los choques que experimentan, no son entre moléculas, los choques son con las paredes del recipiente que los contiene, con paredes. O sea, hay un recipiente que los contiene y los choques o colisiones, los choques son con las paredes del recipiente. ¿No? O sea, si en una pregunta me ponen el choque entre moléculas, profesor, no existe. ¿Ya? Fuerza entre ellas no existe. Los choques son con las paredes del recipiente que los contiene. ¿Listo? ¿Listo, hijos? O sea, por si acaso, por eso le digo, hay preguntas teóricas que dicen los choques entre las moléculas de un gas ideal son, ¿no? Son elásticos, inelásticos, son plásticos. Entonces, no. Acá son los choques, no se realizan entre moléculas. Los choques son aquellas que se producen entre las moléculas y el recipiente, las paredes del recipiente que lo contiene. ¿De acuerdo? Muy bien, pero estos choques tienen un nombre. No es cualquier choque. Es un choque perfectamente elástico.
Los choques son elásticos. Choques elásticos. Estos choques son de corta duración. Al toque chocan y con las mismas salen. O sea, no es un choque que llega y te empuja la chapa, sino simplemente choca, rebota, salta. A esto se le llaman choques de corta duración. Choques de corta duración. ¿Ya? Choques elásticos y de corta duración. Y producto de estos choques, a ver, hijitos, y producto de estos choques surge lo que se llama la presión en un gas. Y la presión, a esto teníamos que llegar. Y la presión depende, la presión depende de choque. ¿Pero de qué choque? Profe, la presión depende de los choques elásticos que son de corta duración, pero con las paredes del recipiente que los contiene. Ese es el resumen con respecto a presión. Sí, cuidado, por favor, hijitos. Yo acá resalto esta palabra de, porque también pregunta que al alumno lo agarra. La presión de un gas depende exclusivamente de los choques elásticos que son de corta duración y que se realizan con las paredes del recipiente que contiene al gas. ¿Sí? Hasta ahí no sé si me entienden, hijitos. A ver, los escucho. Sí, pero después sí entiende. Muy bien. A ver, entonces, qué interesante era primero escuchar las características de un gas. Repito, por las preguntas teóricas que normalmente siempre se dan ahí. Por eso, ¿no? Bien. A ver, pero hablamos también de un gas en condiciones normales. ¿Ya? También. Y aquí surge, ¿qué es un gas en condiciones normales? CN. Así te ponen en las preguntas, ¿no? CN. CN, profe, significa un gas en condiciones normales. ¿Ya? Eso lo apuntas tú porque no vas a tampoco pasar. Profe, ¿qué significa? Ya lo dije por si acaso. ¿Ya? Un gas en condiciones normales. ¿Qué es? Hemos hablado recién de presión, profe, ¿no? ¿Sabes qué? Hablar de un gas en condiciones normales es hablar, ojo, acá no hay que el profe me va a decir que cuánto vale, no, jovencitos, eso es fácil. Un gas en condiciones normales significa que su presión vale una atmósfera. Pues este es un dato. Una atmósfera es 10 a los 5 pascales, ¿no es cierto? O 76 centímetros en la columna del mercurio. O un bar, que ya ustedes lo conocen, lo vimos en hidrográfico. ¿Qué también significa, hijitos, hablar de un gas en condiciones normales? Profe, también significa que su volumen en condiciones normales es 22,4 litros, ¿sí? 22,4 litros. Listo. Ya saben también que es un litro de metro cúbico, ¿no? 22,4 litros. ¿Qué más, profesor? Y su temperatura es igual
a 273 en grados Kelvin. Ahí está. Ahí. O sea, tú lees en un problema un gas en condiciones normales y automáticamente te dice estos tres valores. Profe, ¿dónde voy a reemplazar eso? Dependiendo la condición del problema. El problema te dirá, en un gas ideal, ya sea para hablar de presión, volumen, temperatura, con la ecuación universal del gas. Pero ahí está la esencia del tema, el PVT, presión, volumen, temperatura. Y estos valores que estás observando acá, te repito, atmósferas y sus equivalentes que ya sabes, ya lo vimos en hidrostática. Litros, que también lo hemos visto en hidrostática. Litros es volumen, un litro equivale a un decímetro cúbico y un decímetro cúbico es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Así que acá no hay cosas nuevas, ya solamente es el tema. Muy bien. Entonces, basados en esta explicación teórica, es que recién surge una ecuación, la ecuación de procesos. El tema es grande, por si acaso, ¿ya? Así que vamos a avanzar en función a cómo vamos paso por paso. Ecuación de procesos. ¿Qué dice nuestra ecuación de procesos? A ver. La primera ecuación para el tema a ver, nos dice la presión multiplicado por el volumen y que divide a temperatura. Esto para un gas ideal siempre permanece, ¿qué cosa? Constante. ¿Listo? Se conoce como la ecuación de los procesos. La palabra procesos, por si acaso. Mira, pero la verdad, hijos, que yo me quedaría solamente ahí y les diría, no tengo más que hablar con esa ecuación. Porque tú sabes que es un proceso isobárico, saben que es un proceso isopórico, saben lo que es un proceso isotérmico, ¿sí? Y profe, hoy eso no lo sabes por física, eso lo sabes por química, ¿sí o no? ¿Mm? Estoy preguntando, ¿saben los procesos? A ver, chicos, estoy preguntando por si acaso. Me voy a detener hasta que no me respondan. No les han enseñado. Ok. Entonces, hijos, si no les han enseñado estos procesos, vamos a explicarles. A ver. Primer proceso, entonces. A ver, qué raro, pero bueno. Acá hay 1, 2 y 3 procesos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del proceso isobárico, aquí, en química, en el colegio les enseñaron como la ley de Charles. A ver, hablamos de un proceso presión historia. Un proceso isobárico significa que la presión permanece constante. ¿De acuerdo? Eso significa la palabra isobárico. Isobárico significa, profe,
si la presión es constante, entonces el BT me sobra, nada más. Eso es todo, o sea, es un simple jueguito. Entonces, este proceso isobárico se caracteriza porque en su comparación siempre vamos a hablar de volumen 1 es a temperatura 1, como el volumen 2 es a la temperatura 2. Y se acabó. ¿Dónde dice eso, hijitos? Aquí. Si esta ecuación siempre permanece constante y el proceso isobárico me dice que la presión es constante, chao presión, ¿qué me sobra? Volumen sobre temperatura. Ese es el proceso isobárico. ¿Ya? Otro proceso se llama el proceso isocórico. Isocórico. ¿Y a quién se le llama proceso isocórico o también se le llama isovolumétrico? Es cuando su volumen permanece constante. Ahí te queda. Igualito que el anterior. Si el volumen permanece constante, entonces, ¿qué te sobra? Presión sobre temperatura. Ahí está. Ahí. Es decir, en este proceso se cumple que la presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2 y así continuará porque dice que esto es constante. ¿Sí? Y el otro proceso se llama el proceso isotérmico. Proceso isotérmico. Y el proceso isotérmico es cuando su temperatura permanece constante. Ya, ahí está. Y por lo tanto, ¿qué nos sobra, hijitos? Si la temperatura no cambia, solo me queda numerador. ¿Mm? Por eso les decía, eso es tan simple. Presión 1 multiplicado por volumen 1 será igual a la presión 2 multiplicado por el volumen 2 y así sucesivamente. A ver, ¿ya? ¿Sí lo tienen ahora? Sí, profe. Estoy seguro que sí lo han visto, hijitos, sino que no lo recuerdan, que eso es diferente, ¿no? A ver, ¿qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora, dije que el tema es amplio, pero hasta ahora tenemos lo que es características de un gas ideal o gas perfecto. Tenemos cuando hablamos, lo que tienes que resaltar, ¿no es cierto? Las condiciones normales de un gas y me dan 3 valores PVT. Pero de ese PVT también surge su ecuación de procesos. Y la ecuación de procesos me dice que para un gas ideal es constante. ¿Pero qué procesos hablamos? Hablamos, si tiene 3 variables, hablamos de 3 procesos. Isobárico, isocórico e isotérmico. Ya están sus características. Pero hay un proceso que no aparece ahí directamente que se llama proceso adiabático. ¿Ya? Proceso adiabático. Entonces, lo veremos todavía, pues, primero vamos a lo directo.
luego vamos a 2. A ver, chicos, a ver, veo que tus problemitas se han enmarcado primero en esta parte, ¿sí? ¿Ya? No te digo que es todo, por si acaso. Mira, por ejemplo, el problema 1. Yo lo voy a plantear, por favor. ¿Ya? Voy a plantear los problemitas y tú los vas a ver. Desde aquí, a ver. Problemita 1. Vamos primero a hacer uso de los procesos, conforme está la práctica, ¿sí? A mí no me gusta salirme de lo que está la práctica. Muy bien. 1. A ver, dice, una cantidad de gas ocupa un volumen D a una presión D. Volumen, presión, ¿ya? ¿Qué volumen ocupará una presión D si la temperatura no cambia? Isotérmico. La temperatura no cambia. Primer problema, proceso isotérmico, temperatura igual, constante. Ya tengo mi problema resuelto. Salvo que no sepas ni siquiera reemplazar, ¿no es cierto? Entonces me piden la respuesta en centímetros cúbicos y me dan en presiones en atmósferas y ya está. A ver, muy bien. Dice entonces, hijito, profe, ¿qué debo hacer? La presión 1 multiplicado por volumen 1 es igual a la presión 2 multiplicado por el volumen 2. Esa es mi ecuación, ni bien leo la palabra isotérmico o temperatura constante. ¿De acuerdo, hijos? Sí se ve, ¿no? Sí, profe. Sí. Ok. A ver. Entonces, ¿cuál es la primera presión? 750 milímetros en la columna del 750. ¿Cuál es el primer volumen? 80 en centímetros cúbicos. 80. Listo, ya reemplacé. ¿Cuál es la segunda presión? 1,2. 1,2, pero profe está en atmósferas. Pero aquí lo he reemplazado en milímetros en columnas de mercurio. Yo me imagino que tú estudias, ¿no? Por 760. 760, nada más, porque acá dice milímetros en columna de mercurio, acá también es 760 milímetros en columna de mercurio, que hasta por química lo sabes, ¿no? Entonces, una atmósfera equivale a 760 milímetros en columna de mercurio. Yo te enseñé en hidrostática 760 centímetros, 76 centímetros. Oye, profe, pero centímetros a milímetros, un cerito más. Sí, es sencillo. ¿Y esto qué multiplica a nuestro volumen que nos están pidiendo y respuesta final? ¿Ya? Ahí estás viendo, por si acaso ese es el problema 1. A ver, vamos al problemita 2. 2, eso no es, a ver, 2. PB, sí, sí. 2. 2. A ver, dice, un recipiente cerrado de 10 metros cúbicos contiene un gas a la presión D y a la temperatura D. Presión, temperatura. ¿Cuál sería la presión necesaria en atmósferas en el interior del recipiente cuando el gas se calienta a PT, presión, temperatura? Profe, pero el recipiente dice cerrado. Allá, entonces si me dice recipiente cerrado, entonces significa que su volumen permanece constante. Ahí está, profesor, volumen constante. Recipiente cerrado. Oye, mi balón de gas es de tantos metros cúbicos y si tiene cerrado, entonces el gas dentro de él también es igual al mismo volumen. ¿De acuerdo? Volumen constante. Y si el volumen es constante, ¿qué nos está diciendo, profe? Solo tengo que reemplazar presión 1
sobre temperatura 1. Y esto es igual a la presión 2 que divide a su temperatura 2. O sea, hora de reemplazar. ¿Ya? Y para eso nosotros tenemos datos. Hemos leído datos. Listo. A ver. ¿Cuánto nos dice el primer problema, la primera parte? ¿Cuánto es su presión? Profe, 750. Luego cambio, por si acaso. El que no aprendió equivalencias, caballero. Volumen, profe, no hace falta volumen ya. Solamente es presión, temperatura. ¿Cuál es la temperatura 1? 20 más 273, profesor, es 293. Porque tiene que estar en Kelvin. ¿Sí? Y grados Celsius, ¿te acuerdan qué temperatura? Y grados Celsius se le suma 273 para que sea grado Kelvin. Ya está. Luego me dice, ¿cuánto vale? ¿Cuál será la presión? ¿Cuál será la presión, profe? No se sabe. Presión 2. Y la temperatura siguiente es 280 más 273, 550. 553. Listo, profe. Ya encontramos la presión, pero ¿en qué? Como 750 está en milímetros de mercurio, entonces la presión 2 también lo encontraré en milímetros de mercurio. Pero la respuesta pide atmósferas. Correcto, profe. O sea, ese resultado lo divido entre 760. Nada más porque una atmósfera, lo acabo de reemplazar, una atmósfera es 760. Así que me das tu respuesta también, ¿verdad? ¿Cuánto vale la presión 2 pero en ATM? ¿Ya? 3. ¿Qué dice el problema 3? Estás que lees por si acaso. Lee, por favor, hijito. Lee. No solamente pues estés esperando copiarlo. ¿Qué proceso es el problema 3? A ver, te espero, por si acaso estoy preguntando. No me malogren en la mañana. ¿Qué proceso es el problema 3? No quieren contestar, hijitos, los hago volar de clase, por si acaso. A ver, 66 participantes. A ver, ¿qué proceso es, hijos? Estoy esperando. El problema 3, ¿qué proceso es? Isobárico. Espero que escriban. Espero que escriban. Ábalos isobárico. Antes que los llame, por favor, escriban. Dos alumnos. Faltan 64. Presión constante, por si acaso. Es lo primero que uno observa en el problema, ¿no? Dice el problema. Presión constante, profesor, entonces el proceso se llama isobárico. Presión igual constante. Y entonces si la presión es constante, vemos en teoría que nos sobra B sobre temperatura, ¿no es cierto? Entonces es volumen 1 sobre temperatura 1. Y aquí tenemos al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Listo? Vamos al problemita. En la que solamente tenemos datos y decimos, a ver, hijos 3, ¿cuál es el volumen 1? 200 centímetros cúbicos. 200 en centímetros cúbicos.
¿Cuál es la temperatura? 1. 20 más 273, profe, 293. ¿Listo? ¿Cuál es el volumen 2? Es lo que piden. El volumen 2 es lo que están pidiendo. Y la temperatura 2, 90, 270, 360, 363. 363. Listo, listo. A ver, por ejemplo, ahí tenemos la ecuación de procesos. Ahí está la ecuación de procesos. Y tenemos ahí a nuestros 3 primeros problemas. Déjame ver los demás problemas, por si acaso. A ver, 4 es, no. 5, 5, 5, 5. Sí. A ver, voy a colocar acá los problemas que guardan coherencia. No te voy a colocar problemas que sean incoherentes con la teoría. 5. 6. 6. No. 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 10. 10. 11. No. No. Listo. A ver, 3 problemas que te expliqué y veo que guardan coherencia por los datos PB, PB, PBT, 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 6, 7, 6, 5, 6 y 10. Sí. Logramos, no, todavía no. Ya vamos, hijos. ¿Ya? 5, 6 y 10. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Antes que tomen captura, antes que estén resolviendo. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. La información es bien pequeñita. Es bien pequeña. Para los 3 problemas resueltos y para los 3 por resolver. Vamos, hijos. Quiero las 6 claves. ¿Ya? 1, 2, 3, 5, 6, 10. A resolver. Repito, es resolver parte operativa acá y planteamiento en función a la teoría que está acá. ¿Ya? A ver. 5. 750. 1. 293. 293. El volumen vas a duplicar. Presión 2. 1 se duplicó. 2. Y la temperatura 2, 553. 5, 5, 3. Ese fue el 5. El 6. Calcula la presión. Cierta cantidad se encuentra la presión, calcula presión. Y temperatura, o sea, presión, temperatura. Primera presión, 790. Primera presión, 790. Primera temperatura, 273, 298. Más 25, 298. Es igual. La presión 2 nos piden hallar. Acá la presión 1 está en milímetros de mercurio y piden igual milímetros de mercurio, no hay que cambiar nada.
Y 200 más 273, 473. ¿Listo? 10. Un gas ocupa un volumen de 2 litros en condiciones normales. Condición normal. Una atmósfera ocupa un volumen de 2 litros. Temperatura no me dan, no, 273 en condiciones normales. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué más dice? ¿Qué volumen ocupará esa misma masa de gas a 2 atmósferas? Uno fue en condición normal, ahora me pide a 2. ¿Qué volumen ocupará? Y la temperatura es 50, 300, 270 más 50, 323. Es todo. ¿No? Eso es todo lo que debieron haber hecho al problema 5, al 6 y al 10. Variable volumen, variable presión 2 y variable presión 2. A ver, pues, los que no han marcado sus respuestas o los que no hablan o los que simplemente pues, jóvenes esperan copiar, ahí está. Ese sería el problema 5, 6 y 10. ¿De acuerdo? Quiero que me confirmen si las claves son A a D, nada más. ¿No? La 10 sí, la 2 sí sale, ¿no? La 10 no hay problema. La 5 también por aproximación sería avión. Y a ver, la 5, la 6 para mí no hay claro. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro, jovencitos? Sí, profesor. Ok, listo. Ya. Ahora, la siguiente ecuación se llama la ecuación universal del gas. ¿Ya? Ecuación universal del gas. Y la ecuación universal del gas nos dice, es el mismo PVT. Mira, el mismo PVT. Solo que ahora lo vamos a igualar a otra constante. Si es constante, igualamos a otra constante. ¿Ya? Y nuestra ecuación universal del gas nos dice lo siguiente, hijitos. Dice presión multiplicado por volumen, pero ya no vamos a trabajar con el P abajo, sino lo llevamos. Lo que divide pasa a multiplicar. Y entonces aquí le vamos a agregar el número de moles multiplicado por la constante universal del gas, NR. Y la temperatura pasamos de lo que estaba dividiendo, lo estamos pasando a multiplicar. Ahí está, la misma ecuación de allá. ¿Ya? Y por eso decimos a esta ecuación, la denominamos ecuación universal del gas. Ahí está. Ahí. Esa es la famosa ecuación universal del gas. ¿De acuerdo? Creo que todos lo están viendo ahí. Y el PVT ya no es inconveniente porque ya le hemos explicado. Ahí tenemos a una variable N y a una variable R. A esa variable N se llama número de moles. Eso no es física, eso es química. El número de moles se determina por su masa y su masa molar. Pero también a ese número de moles, en tu química, hijito lindo, es el número de moléculas entre el número de Avogadro. Química, hijos, eso es química, chicos. ¿Cuánto vale el número de Avogadro?
chicos. 6 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa? Molécula sobre mol. Molécula sobre mol. Así se mide el número de Avogadro. ¿Sí? Entonces, hemos hablado de esta. Ahí está. Pero, ¿y cuánto vale R? Pero ahí tienes varios valores, ¿no es cierto? Pero en física trabajamos normalmente con Joule o con calorías. Para calorías vale 1,99. 1,99 calorías sobre mol. Mol por grado Kelvin. ¿De acuerdo? Ese es R en calorías. O también se mide en. Alguien me dice, ¿alguien lo recuerda esa constante universal en Joule? 4,8486. No. Este R en Joule, 8,31 expresado en Joule. ¿Y que divide a mol por grado Kelvin? Este 8,31 que es joven, esto de acá se llama constantes. Eso no va a cambiar. Su nombre no dice por las puras, no dice constante. Es constante, eso va a ser sí. En calorías 1,99 y en Joule 8,31. ¿Ya? Porque recuerden que un Joule o una caloría es 4,18. Una caloría. Acá hay casi 2 calorías. Y 2 por 4,18 es casi, pues, multiplica el 8,36. ¿Ya se acordaron todavía? Sí, profe. Ahí está. Entonces, eso es la constante universal del gas. ¿Ya? Y, por supuesto, cuando estamos en esta partecita de aquí, pues también no me pidas, por favor, que te enseñe química. Esta otra parte que voy a resaltar aquí. Esto tiene que ver, por favor, con química. ¿Ya? Ahí está la parte que se relaciona. La masa molar. Eso tienen que saberlos todos ustedes porque usan su tabla periódica. Y en función a su tabla periódica es que determinan esa masa molar. ¿De acuerdo, chicos? A ver, eso es lo que tenemos ahí. Sin embargo, también tenemos formas, tipos, formas. O sea, no nos peguemos solamente con eso. Observa, hijito, ¿sí? Solamente un solo caso voy a hacer. Nada más. Porque, ¿qué cosa es N? Profe, ¿qué pasa si al N lo reemplaza por la masa entre masa molar? Profe, me queda masa sobre volumen es densidad. ¿Se dan cuenta, hijos, que acá ya no hay que, profesor, nueva ecuación? No hay nuevas ecuaciones, sino solamente es complementar datos. Por eso digo, una sola lo hago ya. Todas las demás tienen que pensar presión multiplicado por volumen. Cuando a ese número de moles lo reemplace, por ejemplo, por masa entre masa molar, entonces por R y por T. Es decir, profe, pero masa sobre volumen es densidad. No me digan, profe, ¿por qué le pusieron densidad? ¿No? Porque a veces por ahí todavía persiste, jóvenes, un poco la lentitud para aprender. La densidad se denomina masa que divide al volumen. Y entonces masa sobre volumen estoy mirando ahí. Es decir, profe, mi ecuación también podría ser presión es igual a densidad sobre masa molar multiplicado por R y por temperatura. Por supuesto que sí. Profe, ¿hay más formas?
Hay un montón. Por eso te dije, solamente voy a hacer una. Porque de ahí tengo que recordar todo lo que he aprendido anteriormente. No lo que sigue, sino todo lo anterior, dándole forma. ¿De acuerdo, hijitos? Entonces, ahí está. Ahí está, por ejemplo. Así que esa es la famosa ecuación universal del gas. Bien. Entonces, cuando yo voy a ver acá, ojo, voy a ver acá en la práctica, para aplicar sobre esa partecita, porque acá no puedo poner toda una teoría acá y luego, no, acá tengo que ir avanzando así por partes. El 1, 2, 3 está, el 4 todavía no, porque es parte todavía de lo que sigue. ¿Ya? El problema 8, mira. ¿Ya? Nos ubicamos en el problema número 8. A ver, hijos. 8. Voy a leer, por favor. Dice, disponemos de un recipiente de volumen variable. Ojo, ya me dijo volumen variable. Ese es el 8. Inicialmente presenta un volumen de 500 centímetros cúbicos y contiene 34 gramos de amoníaco. Muy bien, hijos, ¿qué dice el amoníaco? A ver, vamos a química, por si acaso el alumno que se pone a reclamar cosas que no tienen que ver con física, te mando a revisar tu tabla, ¿ya? El amoníaco me dice NH3. Listo. ¿Quién es él? Nitrógeno, hidrógeno, y me dice 3 moléculas de hidrógeno, pero su número atómico del hidrógeno es 1, ¿verdad, hijos? Acá me dice una de nitrógeno, una sola quiere de nitrógeno, pero ¿el cuánto es? 14. ¿Cierto, hijos? ¿O no? Sí, profe. Estoy preguntándoles, hijitos, ¿sí? Sí, profe. Sí, correcto. Entonces, profe, solamente mirando esta parte de acá en química, voy a decir que su masa molar es igual a 1 por 14, 14, y 3 por 1, 3, y 14 más 3 es 17. 17 gramos por mol. Listo. Me esfuerzo, jóvenes, para acordarme eso en química, ¿no? NH3. Listo. Pero dice, de ese amoníaco, ¿cuánto hay? Hay 34 gramos. Entonces, ¿cuántos moles hay? El número de moles es masa 34 gramos entre 17 gramos mol. Entonces, el número de moles son 2. Arriba dice masa sobre masa molar. Mi masa molar me entrega química y mi número de moles, masa sobre masa molar, son 2. ¿De acuerdo, hijitos? Ya tengo número de moles. Sigo leyendo, dice, si manteniendo constante la presión y temperatura, mira lo que me dice, por si acaso, quiero que la presión permanezca constante. También quiero que la temperatura también permanezca constante, por si acaso es una condición. Las dos permanecen constantes. Se introducen 68 gramos de amoníaco. Profe, ¿cuánto había? 34. Y estás introduciendo 108, 68, vas a tener 102, ¿no es cierto? Entonces, número de moles en un primer momento y número de moles en un segundo momento. Si has tenido 34 gramos
y le estás agregando 68 gramos, profe, ahora tengo 102 gramos. 102 gramos entre 17. ¿Y ahora cuánto hay? 6. ¿Sí me entendieron? Luego pausadito, hijitos, para que me profe. explique. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, correcto. Entonces hay dos momentos, ¿sí? Hay dos momentos. Listo, hijitos. Profe, y con todo eso, ¿qué cosa? Pero mira, a ver, el recipiente, pregunto, el recipiente, ¿qué cosa nos dice? No, nos dice que es variable. Me dijo volumen variable. Profesor, entonces, la ecuación dice presión, volumen es igual, número de moles, R y temperatura. Me está ordenando de que la presión y temperatura sea constante. Profe, presión, temperatura constante. ¿Quién también es constante? R, profe. Y ahí me quedó. Ahí me quedó todo. Profe, ¿qué le sobró de esa ecuación? Volumen es el número ¿de acuerdo? Y entonces, aquí aparece no una nueva ecuación, sino que la condición del problema me está dejando solo para colocar lo siguiente. Hay un volumen inicial para un número de moles inicial. Lo que divide baja multiplicar. ¿No es cierto, hijito? Hay un volumen final para un número de moles final. Y se acabó. ¿Mm? Eso se llama leer un problema, hacer lo que corresponde y todo. Ahora sí vemos datos. Recién, ¿cierto? Dice, a ver, ¿cuánto vale, joven? Tu volumen 1, 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el número de moles que había al inicio? 2. N1 es 2. Ahí está. ¿Cuál es la pregunta? En el problemita, ¿cuál es el volumen 2? ¿Cuánto vale ese volumen 2? Porque el número de moles en el segundo momento es 6. Y una cosa bien simple me dice algo que diga 15, ¿verdad? ¿No? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ah? Sí, ¿no es cierto, chicos? Muy bien. Entonces, parecido más o menos como ese problemita, tenemos al problema, ese fue el 8, 9, no, 10, tampoco, 11. A ver, hijos. Acá se comprueba el aprendizaje así. 11. La respuesta es directa. Ya la respuesta salió, ¿no es cierto? La respuesta no quiere de tanta cosita, porque dije que algo quería 15. O sea, casa. O sea, casa. ¿Ya? Teoría, práctica. Práctica. Problema 11. Vamos, hijos, a resolver. Ya, ese es volumen. Contiene oxígeno a 200 grados Celsius y 2 atmósferas. Calcula los gramos de oxígeno contenidos en el recipiente. Dos preguntas. Y las moléculas de oxígeno presentes en el recipiente, sabiendo que el número atómico del oxígeno obviamente es 16, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos con la primera parte. A ver, problemita 11 basados en la teoría que tenemos en margen superior. Presión, 2 atmósferas. Profe,
presión 2 atmósferas, 2 por 10 a la 5 en pascales. Listo. Volumen 2 litros, 2 por 10 a la menos 3 en metros cúbicos. Es igual. Número de moles R 8,31, o dice otro valor que le pongan, no dice nada. Para vuelta creo. 83, no dice nada. 831. Y la temperatura 200 más 273, 473. ¿Listo? De esta ecuación, automáticamente me sale el número de moles. A ver, hijitos. 8 entre 2, 4, 4 por 4, 16, más un número mayor a 16, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántos sale, hijos? 8, 2, 2, 4, 2 por 4, 8, algo mayor a 100, mayor a 100. Mayor a 100, acá es 4, 8 entre 4, 2, más de 2, 2 por 4, 8, más de 100. ¿Cuánto sale ese número de moles? ¿Me ayudan ahí? A ver, una operación rapidito, por favor. Bueno, 0,102, profesor. Listo. ¿Qué me piden? Hallar la masa. Muy bien. Acá dice, para saber la masa y tengo número de moles, quiero la masa molar del oxígeno. El oxígeno, 16 por 2, 32 gramos por mol. 32 gramos por mol. Listo. ¿Ya? Eso es química. Ahora sí me dice, profe, el número de moles es 0,102. Es igual a la masa sobre la masa molar, 32. Ahí está. Listo, chicos. Pone que sea 0,1 por 32, profe. La masa entonces es igual a 3,2 gramos aproximadamente. ¿Listo? ¿Listo hasta ahí? Sí, profesor. Listo. 3,2 gramos. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta me dice, ve, las moléculas de oxígeno en el recipiente. Me piden N mayúscula. Profesor, el número de moléculas es igual al número de moles por el número de Avogadro. Ya, ahí está. Número de moléculas, número de moles por el número de Avogadro. ¿Cuál es el número de moles? 0,102. ¿Y cuánto vale el número de Avogadro? 6,022 por 10 elevado al exponente 23. ¿Cuánto salen ellos? Ah. A ver, vamos a ver claves. ¿Cuál coincide? 3,2 debe ser dado. No sé por qué pusieron casa. De arrancón la clave la primera pregunta nomás me sale rápidamente 3,2. No entiendo por qué dijeron casa. ¿De dónde salió el 4,2? O sea, la respuesta sería, claro, acá le han puesto, le han bajado acá el 23 porque acá hay un 0,1 por 10. Ahí está la respuesta, obviamente. Porque creo que ni operaciones saben hacer. ¿Ah? Y postulan la medicina, ¿no?
¿Se entendió? Corrigen su error, hijos, lo que marcaron en casa. Normal, si no lo... Ahí lo dejo, jóvenes. Ya ustedes verán. Luego vemos velocidad y variación de energía interna. A ver. A ver. Tenemos diferentes tipos de gases. Entre ellos tenemos al gas monoatómico. A ver, M significa monoatómico. ¿Ya? Monoatómico. ¿Ya? Eso lo apuntas tú ahí, no lo voy a escribir por si acaso. M es gas monoatómico. Las características que tiene este gas es que tiene 3 grados de libertad. ¿Y quiere decir 3 grados de libertad? Tiene una capacidad a volumen constante que vale 3 medios R. Y tiene una capacidad a presión constante que vale 5 medios R. Profe, ¿eso es fijo? Sí, señoritas. Sí, jóvenes. Es fijo. ¿Ya? Pero ese es para el gas monoatómico. Mira. Este 3 que estás viendo acá es el numerador acá. Y a este resultado le sumas un R y un R más 3 medios R es 5 medios R, si es que quieres aprender. ¿No? Luego tenemos al gas diatómico. D es diatómico. Y el gas diatómico tiene 5 grados de libertad. 5. Por lo tanto, su capacidad calorífica a volumen constante es igual a 5 medios R. A 5 medios R. Le sumamos un R y entonces tenemos la capacidad del gas diatómico a presión constante y vale 7 medios R. Ya está. El monoatómico y el diatómico. ¿De acuerdo, niñitos? Entonces, en los gases ideales encontramos división. Gas monoatómico con gas diatómico. Profe, ¿cómo reconozco a un gas monoatómico y un diatómico? Mire, hijito, observa. Helio, por ejemplo. Hidrógeno, por ejemplo. Acá hay un subíndice 1, mono. Acá hay un subíndice 2, diatómico. ¿De acuerdo, hijito? Oxígeno, diatómico. CO, monóxido de carbono, diatómico. ¿Por qué, profe? Acá hay un 1 y acá hay un 1. Y 1 más 1 es 2, diatómico. ¿De acuerdo, hijos? Estoy hablando, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Si hablo del H2O, ¿qué gas es? Triatómico. 2 más 1, 3, triatómico. ¿De acuerdo? Así que no hay más cositas que hablar ahí. Muy bien, entonces o son monoatómicos, diatómicos, triatómicos, poliatómicos. Bien. Cuando hablamos de un triatómico, le ponemos un hijo más. Un triatómico, triatómico, tiene 6 grados de libertad. Por lo tanto, su CV es igual a, lo escribo para que te acuerdes, hijito, porque no seas memorista. 6 medios R, lo tomo a él y lo multiplico por R medio. Y a él le sumo un R, suma, sabe sumar un R. Y entonces el CP es igual a 8 medios
R. Así. Que sale 3 y 4, pues obviamente ya pues es obvio, ¿no? Pero tiene una norma general. Listo. Entonces, conociendo sus características de los tipos de gases, vamos a determinar su variación de energía interna. Pero una cosa es energía y otra cosa es variación de energía. Mire, hijito, ve. Energía interna de un gas. La energía interna de un gas depende de sus grados de libertad. El I. Para eso sabes el I de cada uno de ellos. Y medios multiplicado por el número de moles por R y multiplicado por temperatura. Ya sabes qué cosa es N, por si acaso, ¿no? Ya le he borrado. N es número de moles y lo puedes representar con la masa, etcétera. Lo acabo de hacer. Pero una cosa es energía interna y otra cosa es la variación de energía interna. No equivocarse, eso es peligrosísimo. Energía está ahí, variación acá. La variación de energía interna es igual al número de moles por la capacidad calorífica, volumen constante y por el cambio en su temperatura. Y ahí la diferencia, hijitos. Acá es temperatura, acá es cambio de temperatura. El CV, profe, aquí está y aquí está. ¿Listo? ¿Listo, hijitos? Y entonces nos vamos al problema 7. Mira, ve. Y nuestro problemita número 7 nos dice 2 moles de un gas ideal monoatómico, por favor, niños. Monoatómico, ya dijo el tipo de gas. El gas es mono y este mono arriba tiene sus características. ¿Ya? Su temperatura va de 350 a 250, o sea, profe, está que varía en 100. Varía, por si acaso. Dice la pregunta, determine el cambio de la energía interna en calorías. Pregunta, el cambio en su energía interna es igual al número de moles por el C. Bueno, estoy repitiendo. Como eres monoatómico eres 3 medios. 3 medios R. Y por el cambio en tu temperatura. Listo, hijitos. Entonces, esa variación simplemente la vas a reemplazar. Variación 3 medios. El número de moles, ¿cuántos moles hay? En el problema 7, 2 moles. La respuesta quiere en calorías, pero te dice que no le pongas 1,99, sino ¿cuánto? 1,98. ¿Y cuál es el cambio en su temperatura? Siempre. Y eso fue todo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, hijos? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí. Muy bien. Eso con respecto a esa preguntita. Si cambia su energía interna. Ya está. Un gas ocupa, ya está. Me faltaría solamente lo que es velocidad cuadrática media. Listo, faltaría el problema 4 y 9. Vamos, hijos. Otra teoría adicional. Dense cuenta que acá hay que es teoría, teoría y teoría. Vamos. ¿Tomaron su captura? Sí, profesor. Chicos, es la raíz cuadrada de 3 veces la constante universal del gas por la temperatura entre la masa molar del gas. Así como lo ves, hijito. Profe, solamente eso, sí, señores. Solamente eso que estás observando ahí. Mira, pero profe, de ahí y a mí me han enseñado otras ecuaciones. Es falso. No te han enseñado, te han deducido ecuaciones.
Tú sabes que PV es igual a NRT. Profe, ¿qué pasa? Acá nomás, para que el alumno inteligente al toque se da cuenta. Voy a cambiar de plumón. ¿Qué pasa si acá le pongo arriba N y abajito le pongo un N? ¿Qué sucedió, profesor? Es lo mismo, porque N entre N es 1 y 1 por todo eso queda lo mismo. Pero sí adopta una forma diferente, mira, a ver. Mira, ahí nada más. ¿Qué cosa es RTN, PB? Esta vez, por si acaso, el alumno que se olvidó en un segundo. PB es igual a NRT. El NRT está en el numerador. Profe, o sea que también podrá ser igual a 3 veces PB y que divide a masa molar. Ahí está bien. En lugar de NRT, 3PB y 3PB masa molar multiplicado por número de moles. Pero ¿qué has visto hace ratito si es que lo recuerdas? N es igual a masa sobre la masa molar. Ya lo has hecho hace ratito. Profe, acá tengo multiplicado, él con él están multiplicándose. Profe, entonces esto de acá es igual también a 3 veces la presión por el volumen. Pero ¿quién es este producto? La masa. Ahí está. Oye, hijitos, nueva ecuación, no, no y no, hijitos, no. ¿De acuerdo? Por si acaso ese es para el alumno que no logra comprender, profe, pero acá tengo volumen sobre masa. Si es volumen sobre masa es el inverso de densidad. 3 presión que divide a densidad. ¿Sí lo ven? ¿O no lo ven, hijos? Hablen. Hablen, hijitos, hablen, por favor. He partido aquí. Y de acá, con mi ecuación de acá, con la de acá y con todo, sale una, sale otra y salen un montón. Pero mi punto de partida está acá. Y todo lo que ves ahí es solamente adecuación. El alumno que quiere memorizar, que para mí es un alumno que va a perder. Va a perder porque eso no lo va a memorizar. Pero sí lo puede representar, lo puede resolver. Nada más. Esa es la velocidad cuadrática media en cualquiera de sus formas. Cualquiera. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿dónde tenemos velocidad cuadrática media? Lo tenemos en el problema número 4. Dice, la velocidad es 300 metros y me dan presión y me dan densidad. Profesor, aquí está, mira, a ver, qué facilito que es todo, ¿no? La velocidad, 300 dice, es igual a la raíz cuadrada de 3 veces la presión. ¿Cuánto vale su presión? 2 atmósferas, 2 por 10 elevado al exponente 5. ¿Y qué divide a quién? A su densidad. Listo, niños. Ahí está mi respuesta llamada densidad. ¿Listo? 4. Problema 9. 9. Dice, ¿en cuántos grados Celsius aumenta la temperatura del oxígeno que se encuentra a 27 si se duplica la velocidad cuadrática media? Profe, entonces hay un primer momento sin duplicar y es igual a, me está hablando de temperatura, 3 RTM, 3 RT, 27 más 273, 300 sobre masa molar. Aquí está. Se va a duplicar 2V, duplicas, el 3 siempre va, el R es constante, el M es el mismo gas. ¿Y qué me pides? La temperatura 2. Ya está. Divido
E con L es lo mismo. Este V con este V es lo mismo. Profesor, la temperatura 2 es 4 por 300, 1200. 1200 grados Kelvin. Matemática. Pero ¿cuál fue la pregunta? La pregunta dice, ¿en cuántos grados ha variado? Profe, si la temperatura inicial es 300 grados Kelvin y la temperatura 2 me está quedando 1200 grados Kelvin, ¿cuál es su variación? Su variación, profe, es igual a 900 en grados Kelvin, pero la variación Kelvin es igual a la variación Celsius. ¿Se acuerdan cuando vimos esa teoría en calorimetría? ¿Ah? ¿Se acordaron? ¿Se acordaron, hijos? ¿Sí o no? Si no se acuerdan, tienen que revisar, por favor, porque les he enseñado en calorimetría. ¿Ya, hijos? La variación Celsius es igual a la variación Kelvin. Y ahí están tus dos problemas 4 y 9. De temas sobre velocidad cuadrática. ¿Ya? Y hemos utilizado la última y la primerita, ¿no? La última y la primera. Si me preguntan en formas de acá, cualquiera. Adecuado. ¿Quedó claro, chicos? ¿O no está claro? Disculpe, ¿por qué le salió 900? ¿Ah? ¿Por qué le salió 900? Te piden variación, pues hijo. ¿Qué cosa es variación? Si tengo 300 y 1200, ¿cuánto ha variado? 1200 menos 300, ¿no es cierto? Esa es la variación. ¿Quedó claro, chicos? Listo. A ver, listo, jóvenes, estamos en la hora. Hemos terminado toda la práctica, por si acaso. ¿Ya? Para la próxima semana, jóvenes. Bien.